un gusto de saludarlos. Bienvenidos nuevamente a su programa Haciendo Empresa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos empresarios que dentro de sus organizaciones tienen miembros de su familia o son constituidos como empresas familiares. Especialmente el tema que vamos a tocar el día de hoy está enfocado a las empresas familiares. Y para ello hemos invitado a un grupo de panelistas con amplia experiencia en diferentes sectores o ramos de empresas guatemaltecas. Entonces vamos a iniciar dándole la bienvenida a la licenciada Lourdes Tai. Ella es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con 16 años de experiencia en empresas agrícolas. Licenciada Tai, bienvenida. Hola Río, qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu programa y espero que las personas que nos están viendo el día de hoy puedan aprender un poco de los temas que vamos a impartir. Muchas gracias, licenciada. Estoy seguro que sí. Me complace presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es la licenciada Viviana Mengíbar. Ella es psicóloga industrial. Cuenta con más de 6 años de experiencia en empresas comerciales y enfocadas al servicio al cliente. Y más que todo su enfoque es en empresas internacionales, que creo que es algo bien enriquecedor para la charla que vamos a tener el día de hoy. Licenciada Mengíbar, bienvenida. Hola Rigo, muchas gracias por la invitación al programa. Muy contenta de estar aquí compartiendo con nuestros colegas y esperamos que todo lo que podamos platicar hoy sea de mucho enriquecimiento. Muchas gracias, estoy seguro que así va a ser. Y por último, me complace presentar a Luis Alfredo Fajardo. Él es chef a nivel nacional e internacional y cuenta con más de 9 años de experiencia dando formación a empresas de ramo alimenticio, ¿verdad? Como restaurantes, ¿verdad? Entonces, Luis Alfredo, un gusto de verte. Bienvenido. Gracias, Rigo. Nuevamente es un gusto igual saludarte, pues, y aquí, pues nada, aquí apoyándolo siempre al emprendedor, así que con mucho gusto vamos a dar un par de tips ahí y platicar sobre las empresas familiares. Excelente, muchas gracias, Luis Alfredo. Bien, entonces vamos a comenzar, pues, hablando un poquito de algunos temas que hoy por hoy preocupan mucho a las empresas familiares, ¿verdad? Sabemos de que tener una empresa familiar no es fácil, representa un doble trabajo, un doble esfuerzo, ¿verdad? Entonces hay ciertos elementos que son necesarios contemplar, ¿verdad? Uno de los cuales podríamos hablar para iniciar esta charla es sobre la parte del relevo generacional, ¿verdad? La incorporación de nuevos miembros de la familia a la empresa, ¿verdad? Que obviamente presentan, digamos, una diferencia generacional, ¿verdad? Bueno, y para comenzar a hablar de este tema, pues me gustaría escuchar a la licenciada Lourdes Tai, a ver que nos puede hablar un poquito sobre este proceso de la incorporación de nuevas generaciones dentro de las empresas familiares. Muchas gracias, Rigo. Bueno, el tema del relevo, del cambio generacional es un tema muy importante dentro de las empresas familiares debido a que debe existir un proceso de sucesión, definir quién será el sucesor y quiénes son los miembros que estarán involucrados, porque conocemos, ¿verdad?, que no todas las personas o todos los miembros de la familia están interesados o tienen el mismo conocimiento de continuar en la empresa. Entonces, para lo cual es muy importante definir quién será el sucesor y estar conscientes, ¿verdad? Que no es lo mismo continuar con los procesos que ya están establecidos a que iniciar nuevos procesos, ¿verdad? Entonces, es importante definir los roles de cada uno de los miembros de la familia dentro de la empresa y saber que no todos los miembros querrán continuar, ¿verdad?, dentro de la compañía. Y al momento de elegir el sucesor potencial, se tiene que definir, pensar el bienestar tanto de la familia como de la empresa. También podemos mencionar, ¿verdad?, que la sucesión de las empresas por lo regular acarrea mucha inestabilidad, ¿verdad? Porque el líder que fundó la compañía puede que tenga toda la receta, pero debe de transmitirla a las personas que van a continuar. Y como decíamos, ¿verdad? Es una sucesión generacional, entonces puede que los miembros vengan con nuevas ideas, ahora está la tecnología, y es importante que el líder fundador respete las decisiones y los aportes que las demás personas van a continuar para poder seguir con la empresa, ¿verdad? Entonces, es importante también desarrollar un plan estratégico para muchos años, para que la compañía pueda seguir funcionando. Puede ser a largo o mediano plazo, ¿verdad? Porque si no se delega bien las funciones dentro de la empresa, puede que la compañía no pueda
no continúe, ¿verdad? Entonces, una de las claves principales es de que debe existir un plan estratégico de sucesión. Excelente, muchas gracias por ese aporte, licenciada. Y creo que puntos bien importantes, ¿verdad? El hecho de tener esa planificación en el cambio, en el relevo generacional, nos va a permitir ver hasta dónde quiere llegar la empresa, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de estipular hasta dónde quiero yo que tenga vida mi organización o mi empresa familiar, ¿verdad? Bien, me gustaría escuchar un punto de vista relacionado un poco a la parte del talento humano, del recurso humano, ¿verdad? Entonces le voy a pedir favor a la licenciada Mengíbar que nos pueda aportar desde su punto de vista cómo ve este cambio o este relevo generacional en las empresas familiares. Licenciada Mengíbar. Muchas gracias, Rigo. Creo que es bastante enriquecedor el aporte de la licenciada Tai, amarrándolo un poquito a lo que ella comentaba. Yo creo que también es muy importante en cuanto al establecimiento de un plan, ¿verdad? Que los miembros de la familia que decidan o que opten a estar involucrados en un plan de sucesión o dentro de la compañía, entiendan. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la propiedad se hereda, ¿verdad? Pero la gestión se gana. Entonces yo creo que un plan nos ayuda mucho a poder continuar una serie de pasos ordenados, ¿verdad? Hay ciertos familiares que presentan ciertas capacidades, conocimientos o cierta preparación, ¿verdad? Que se da a lo largo de los años. Creo que es bueno también tomar esto en cuenta, ¿verdad? Y parte del plan que mencionaba la licenciada Tai es esto, o sea, un plan nos va a permitir desde el principio conocer quiénes son los sucesores indicados, prepararlos, capacitarlos, desarrollarlos, porque mucha gente piensa que es un proceso de, bueno, necesitamos un sucesor y vamos a escoger a tal persona por la edad, digamos, ¿verdad? Que es un factor bastante común, o porque es al siguiente al que le toca, porque pasa mucho también, ¿verdad? En cambio, con un plan de sucesión y teniendo en cuenta, ¿verdad?, que la gestión es algo importante para mantener la continuidad y el éxito de la compañía, creo que nos ayuda mucho a establecer esos pasos necesarios, esa preparación necesaria también, para que el sucesor sea ahí sí que vamos a usar los mismos términos, ¿verdad? El candidato idóneo y el más preparado, ¿verdad? Otro punto que considero que es muy importante también amarrándolo a lo que mencionaba la licenciada Tai es que es muy importante y lo establecemos en la planificación también, que cada quien conozca su rol, tanto las personas que ya están involucradas como quienes van a estar próximas a ser parte de la organización en años venideros, ¿verdad? Tener un plan va a permitirles a todos conocer cuál es su posición dentro de la empresa y en lo familiar, porque tenemos que tener muy en cuenta que aquí estamos unificando dos ámbitos, ¿verdad? Y por más que digamos, bueno, la familia es la familia y el negocio es el negocio, aquí está todo combinado. Entonces es importante encontrar ese balance y esa línea que permita que cada quien conozca qué rol desempeña en cada ámbito, ¿verdad? Y cómo se afectan entre sí. Es importante también, aparte de la planificación, podemos tener una muy buena planificación, pero si no hay un diálogo abierto, ¿verdad?, entre los miembros, entre los accionistas o quienes toman decisiones, esto puede afectar muchísimo también ese plan de sucesión. No se trata de tomar decisiones unilaterales, ¿verdad? Aquí se trata de llegar a un consenso grupal entre todos los interesados y los involucrados para poder tomar la mejor decisión, tanto a beneficio de la familia, ¿verdad?, como a largo plazo de la empresa. Entonces, creo que son puntos muy importantes. La planificación nos da la pauta y ese inicio, ¿verdad? Pero hay otros factores que tenemos que amarrar para obtener el éxito de esta planificación y, claro, de la sucesión. Excelente aporte, licenciada Mengíbar. Y creo que hay un punto que nos va a dar la apertura para que nos pueda compartir Luis Alfredo, que son, digamos, no solamente es la planificación, sino que hay otros elementos, ¿verdad? Entonces, creo que esto representa un reto para las empresas familiares en, digamos, establecer tanto la planificación y ver cuáles son las dificultades que se pueden ir dando durante la ejecución de la misma, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito de estos retos que se pueden llegar a enfrentar durante este proceso de cambio generacional o relevo generacional, le vamos a dar la palabra a Luis Alfredo. Luis Alfredo, ¿nos puedes comentar con tu experiencia más o menos cómo ves esta parte de los retos? Sí, claro que sí. Yo creo que con los retos es algo muy importante. Bien se mencionaba la planificación. La planificación creo que es uno de los retos más fuertes que atraviesan directamente pues, las empresas familiares, en especial cuando la planificación está hecha, pero les hace falta un toque extra, ese sabor que es directamente en este caso, pues,
las normas, los protocolos, trabajar lo que es similar a una constitución familiar, si lo queremos ver de ese lado. Es decir, tenemos que establecer reglas, no solamente es de planificar, hay que también imponer en conjunto limitantes. Es perfecto, ¿verdad?, dar en este caso pues los roles, porque eso se debe de hacer, ¿no? O sea, no todo el mundo o una persona debe de hacer una cosa. Y creo que eso es como que, si me preguntas respecto a lo que es, por ejemplo, en mi experiencia, precisamente en cocina se trabaja eso, se distribuyen los roles, se distribuye, por ejemplo, el trabajo en equipo. Nosotros somos como una familia, de hecho así es como se maneja. Entonces, creo que una empresa familiar, el nombre sinceramente de empresa familiar creo que quedaría muy corto. Creo que tenemos que pensar más que todo en directamente, pues en este caso, empresas que sean directamente familiares, ¿no? Es decir, una empresa que no solamente establezca pues su ideología, su forma de trabajar, sino que también involucre y sobre todo maneje protocolos. Vuelvo y repito, las normas son necesarias porque las normas pues nos permiten de esta manera pues identificar no solamente los roles, sino que dejarlos establecidos. Y sobre todo, amarrando la parte de la sucesión, es necesario dejar las cosas por escrito. Bien dice el dicho, sobre que las palabras se las lleva el viento. Entonces es necesario, ¿verdad?, implementar ese tipo de analogía, porque al final sí es necesario dejar en papel las normas, las reglas, cómo es que se va a jugar, qué es lo que se va a realizar, hacia dónde queremos ir. Esa es básicamente, pues, si me preguntas como mi experiencia respecto a empresas familiares y al área de gastronomía y en general, yo creería que ese sería el punto más importante sobre la creación y la fortaleza directamente de protocolos para una empresa familiar. Muchas gracias, Luis Alfredo. Y yo creo que puntos bien importantes, ¿verdad? De los retos. Bien, amarrado al tema de la incorporación o el relevo generacional, esto puede ir paralelo a un tema de crecimiento organizacional o crecimiento de la familia, que son dos temas que están ampliamente relacionados, ¿verdad? Cuando hablamos de la organización y el crecimiento familiar, estamos hablando de que es algo que tiene que asumir la empresa. O sea, en algún momento la organización está como tal, pero la familia va creciendo, ¿verdad? Entonces, y ese crecimiento familiar se puede ir amarrado también a un crecimiento empresarial, si lo quieren ver así. Entonces, creo que esos dos elementos, tanto el crecimiento empresarial como el crecimiento familiar, van de la mano en las empresas familiares. Bien, le voy a pedir ahí, por favor, vamos a comenzar con la licenciada Mengíbar para ver qué nos puede comentar un poco sobre estos elementos de crecimiento familiar que están aunados a la parte empresarial. Claro, Rigo, bastante interesante. Creo que es un tema que tal vez no se habla mucho, como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Creo que en una empresa familiar muchas veces, y amarrándolo a los retos que mencionaba Luis Alfredo, ¿verdad? Pensamos que vamos en marcha y que tal vez un plan no es necesario o pensar a futuro no es necesario porque la empresa se va a heredar y eso es un pensamiento automático que ya tenemos, ¿verdad? Pero no es así en todos los casos. Entonces, yo sigo amarrándolo a la planificación, ¿verdad? Creo que eso nos va a indicar las pautas necesarias para que se vaya dando ese crecimiento y esa sucesión. Un punto que considero que no es muy tocado o muy mencionado tampoco es que cuando nosotros implementamos este plan de sucesión dentro de la empresa familiar o dentro de la organización, evita muchos inconvenientes tal vez que se puedan presentar con el crecimiento familiar, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos roles definidos, un plan establecido, sabemos qué esperar, tanto las generaciones nuevas, digamos, como las generaciones que ya han estado a cargo de la empresa, ¿verdad? Lo cual es muy importante porque conforme la familia va creciendo o la empresa va creciendo, obviamente pues se tiene que ir cediendo ese poder que se ha tenido durante tiempo anterior, ¿verdad? Entonces, contar con este plan de sucesión les va a permitir que cada quien ya conozca a dónde van, tanto en lo familiar como en la empresa, qué se espera a futuro, cómo se deben preparar, quién va a ser la siguiente persona que va a ocupar cierta posición o cierto lugar y qué parte toma, ¿verdad?, en la estrategia. Entonces, considero que más que el crecimiento familiar, creo que lo que hay que tomar en cuenta es esa organización que debe de haber dentro de la familia y dentro de la empresa, ¿verdad? Y como mencionaba Luis Alfredo, creo que es un punto muy válido, poder contar con un plan por escrito, normas, como cualquier empresaría, ¿verdad? Nosotros tenemos normas, por ejemplo, de seguridad, que nos ayudan, ¿verdad?, a tener un mejor control, un mejor ambiente laboral, más seguridad para los colaboradores, y creo que es exactamente lo mismo. No importa tanto el crecimiento familiar, porque eso es inevitable,
Creo que es más cómo está trabajando la empresa y cómo se está organizando, cómo se está preparando para ese futuro, ¿verdad? Y para ceder ese poder y que se pueda dar un proceso de sucesión, pues, lo más positivo posible para la familia y para la empresa, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Mengíbar. Me llama la atención un punto que menciona, que es el tema de los protocolos, ¿verdad? Y todos esos lineamientos. Entonces, para cerrar este tema, a mí me gustaría el aporte de la licenciada Tai, que ella tiene mucha experiencia en temas de protocolos y de lineamientos, ¿verdad? Cuando hablamos de un protocolo familiar, o sea, ¿a qué nos referimos? ¿Qué puntos deberíamos de establecer en él? O sea, ¿cuál debería ser la esencia de este protocolo familiar? Licenciada Tai. Bueno, primero que todo creo yo que al elaborar el protocolo es muy importante que el fundador, que esté la historia, toda la información de los procesos que se va a realizar. También, como mencionaba los licenciados, ¿verdad? Tomar en cuenta las habilidades y roles que tiene cada persona para poderlo dejar por escrito. Existen muchos mitos dentro de esto, las empresas familiares, ¿verdad? Entonces, por lo que es importante delegar desde el plan estratégico, dejar toda la información por escrito, como mencionaban, ¿verdad? Y al momento de elaborar los protocolos que estén todas las personas involucradas, ¿verdad? Definir qué obligaciones tiene cada colaborador dentro de la empresa, que son miembros de la familia al final, pero dentro de la organización son colaboradores y tienen derechos y obligaciones que deben de cumplir. Porque en muchas ocasiones lo que pasa es de que por ser miembros de la familia, existe cierta preferencia o no todos pueden trabajar por igual, entonces, o quieren ganar todos igual, pero no trabajan de la misma forma. Entonces, por lo que es necesario dejar bien establecido qué es lo que se va a realizar, la forma que se van a llevar las finanzas, los procesos y todo para que la empresa pueda continuar, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante definir, ¿verdad? Desde el inicio, en el momento de la sucesión, quiénes son los que van a ser encargados para no crear ningún conflicto, porque al momento de no existir esto es muy desgastante para la familia no tener establecido qué es lo que debe realizar cada uno, ¿verdad? Entonces sí, creo que es muy importante realizarlo desde el inicio. Gracias, licenciada. Y un punto bien importante que me da paso al siguiente tema, ¿verdad? De establecer en ese protocolo esos roles y responsabilidades con el objetivo de cuidar el patrimonio familiar, ¿verdad? Creo que es un tema que está aunado mucho a la parte de los dos puntos que hemos visto, del relevo generacional y del crecimiento familiar empresarial, es el patrimonio, ¿verdad? O sea, cómo se cuida, qué elementos interfieren, o sea, por qué en algún momento ya no se da esa continuidad a ese patrimonio familiar. Y me gustaría comenzar con Luis Alfredo, ¿verdad? Que creo que él tiene un poquito de experiencia en ver, digamos, esa parte de cómo administran el patrimonio familiar de la empresa. Luis Alfredo, por favor. Sí, gracias. Yo creo que antes, para amarrando directamente cuál es como esa conexión que se tiene a través del patrimonio familiar, creo que lo más importante primero es definir qué es el patrimonio familiar, es decir, entender cuál es el concepto o el origen directamente pues del mismo. En este caso, pues, con base a mi experiencia, con base directamente pues a lo que yo he logrado tener como que la oportunidad, por ejemplo, de asesorar tanto empresas en el área gastronómica como también pues en el área de la docencia, me he dado cuenta que el patrimonio pues se tiende a confundir con esos activos que son, por decirlo de esta manera, económicos. Sin embargo, debemos de comprender que esto va más allá, va directamente enfocado a la parte emocional y sobre todo cuál es la relación y las conductas que se demuestran en la familia. Creo que las familias deben de tomar, por decirlo, muy en cuenta, ¿verdad? Que el patrimonio familiar es, por decirlo, lo que los va a posicionar y sobre todo protegerlo, ¿verdad? Creo que dentro de la parte cultural, si lo queremos ver dentro de la familia, pues está basada en valores, ¿no? Y muchas veces en las empresas eso tiende a perderse, la parte de los valores, esa fundamentación que creo que es lo que permite el alineamiento óptimo, no solamente en la empresa, sino que también con los colaboradores. Es algo muy importante este tema del patrimonio familiar, porque como repito y digo, no solamente se trata de trabajar la riqueza, ¿verdad?, que conforma o que posee la empresa, se trata de ver directamente la parte emocional,
trabajar, por ejemplo, lo que es pues la mejora continua con lo que es pues temas de ambiente familiar, ¿sí? O sea, eso sería yo, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que el patrimonio pues se logra como que disolver, por decirlo así, pues más que todo porque no hay como un seguimiento o no hay directamente un emparejamiento de las ideas. Uno quiere hacer otra cosa, si es algo que va para futuro, otra persona pues no lo desea tomar. Entonces aquí es donde sí se amarra, ¿verdad? El patrimonio creo que se amarra directamente a eso de la sucesión, porque al final creo que es necesario entender qué es lo que nosotros queremos a llegar a obtener al final con la empresa y hacia dónde va a llegar. Eso es lo que yo más consideraría con mi experiencia, qué es o para qué sirve directamente el patrimonio familiar. Muchas gracias, Luis Alfredo. Y un punto bien importante que tocaste es que dice, el patrimonio familiar no solamente es económico, o sea, creo que existe patrimonio humano, cultural, ¿verdad? Emocional, inclusive dentro de la misma empresa. Entonces, estos temas de patrimonio o de capital que son muy enfocados a la parte humana, me gustaría que la licenciada Mengíbar nos pueda apoyar desde una óptica de recursos humanos. O sea, ¿a qué nos referimos con esta parte del patrimonio como cultura, de emociones, ¿verdad? Que tienen las empresas familiares? Sí, Rigo, creo que un punto bastante bueno de mencionar. Mucha gente, como mencionaba Luis Alfredo, ¿verdad? Piensa que patrimonio es simplemente lo monetario o la empresa como tal, los activos, ¿verdad? Los ingresos que genera. Pero no, al hablar de empresas familiares, pues todo creo que se vuelve un poquito más complejo, ¿verdad? Es muy importante en cuanto a patrimonio en relación a una empresa familiar, pensar en los valores que estamos transmitiendo a esas nuevas generaciones, ¿verdad? La importancia radica en que esos valores, esa cultura familiar que ellos tienen, la van a trasladar a la empresa, ¿verdad? Esa visión que inició con un emprendedor, tal vez, o un miembro de la familia, ¿verdad? Tiene que compartirse de generación en generación. Ese es en sí la esencia del patrimonio de una empresa familiar. Y como mencionaba, la importancia radica en que cuando nosotros podemos transmitir esos valores, esa visión, esa cultura familiar, ¿verdad? Y ese arraigo e identificación con la empresa y con la familia, pues vamos a tener más probabilidades de éxito en cuanto a la organización. Vamos a tener más probabilidades de éxito posiblemente en conjunto con la capacitación adecuada que se le dé, de que los sucesores o las generaciones a venir estén enfocadas en esa visión, en el alcance de esa meta que se plantó en conjunto dentro de la familia, ¿verdad? Lo cual va a afectar obviamente pues todos los procesos. Es importante que nos rijamos o que se rijan, ¿verdad? Bajo esos valores para que eso se pueda trasladar a la actividad empresarial. Creo que es muy importante también porque los valores no podemos separarlos, incluso pasa nosotros como colaboradores, ¿verdad? O empresas tal vez que no son familiares y que son un poquito más grandes, es imposible separar los valores y esas creencias culturales con las que crecimos, son parte de quienes nosotros somos, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros lo vamos a poder trasladar a nuestra forma de trabajar, a las metas que nos establecemos, ¿verdad? Entonces creo que ahí radica la importancia de lo que mencionaba Luis Alfredo y de ese patrimonio que va más allá de todo lo material o lo económico que esté relacionado con la empresa, ¿verdad? Conservar esa visión y esos valores que son la fundación y la base de ese emprendimiento que va creciendo con los años, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Mengíbar. Y qué complejo es esto, ¿no? O sea, qué complejo es todos esos elementos que entran en juego en el tema de las empresas familiares, ¿verdad? O sea, para nuestros espectadores, pues es un reto que considero tener una empresa familiar es, si lo queremos ver así, requiere un doble esfuerzo porque tenemos que equilibrar la vida empresarial con la vida familiar y cada uno tiene sus factores o sus elementos que entran en juego y que se deben de tomar mucho en cuenta. Bueno, vamos finalizando por temas de tiempo. Creo que podríamos hablar mucho de este tema, ¿verdad? Podríamos verlo para otra ocasión. De verdad, yo agradezco mucho que hayan podido participar, de verdad. Esperemos en otra ocasión podernos tener acá en el programa para hablar de otros temas de empresas familiares. Y agradezco mucho su presencia y a nuestros espectadores muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente programa Haciendo Empresa. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.